afecten sus decisiones profesionales y que sus necesidades personales intervengan en el ámbito de su ejercicio profesional. Sí, bueno, lo que entiendo es que no porque la persona, por ejemplo, el cliente sea una persona, digamos, no sé, de alto puesto o que tenga dinero, lo vamos a tratar como lo mejor, o sea, los mejores, la mejor atención, la mejor forma de cómo aplicarle las evaluaciones. Y mientras venga otra persona que no tenga los recursos, o sea, una persona vaya, que no esté al nivel de la otra persona, no se le va a tratar por igual. Para mí que tendría que ser equitativo, ambas, no importa el status quo que tenga el cliente en este caso. Sí, por esa parte su interpretación sí tiene mucho que ver con lo que está diciendo el artículo. Pero ¿qué me puede decir Karen Ortiz? Bueno, en este sentido podemos también como decir de que no debemos tener prejuicios, por ejemplo, o categorizar a alguien con solo verlo, sino de que tenemos que tener empatía. O sea, todos somos iguales y no hay como tener un trato diferente o tampoco dejar manipularnos por el mismo cliente, solo porque, por ejemplo, tenga dinero y dice, no, a mí, por favor, dígame esto, vamos a tratarlo diferente, le vamos a dar ese trato solo para hacerlo quedar bien, o de igual al otro extremo. Sí, muy bien sus dos apreciaciones, pero también tiene que ver con las creencias, con las ideologías. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo tengo mis creencias, yo soy una creyente en Dios, pero yo no voy a hacer que el paciente crea lo que yo creo, ni lo voy a forzar para que crea lo que yo creo. También lo asocio con... Por eso a mí nunca me ha gustado incursionar en cuestiones políticas. Yo me mantengo neutral porque me gusta atender a todas las personas que llegan a mi consultorio, atenderlas con la altura que se merece esa persona, sea descalza, sea calzada, sea bien vestida, sea traiga perfume o huela mal, esa persona para mí tiene que ser verla con la misma atención, con la misma empatía, poderme meter en el mundo de esa persona, no importando cómo llegue, sin que algo personal vaya a interferir en eso que yo tengo que aprender para ver a mi cliente sin distingo de colores, sin distingo de religión, de estatus social y de lo que sea. Como profesionales tenemos que aprender a tratar a nuestros clientes o a nuestros pacientes sin estar pensando en prejuicios por lo que nosotros podríamos tener, por nuestra cultura, por lo que sea. Tenemos que ser muy transparentes y objetivos en lo que hacemos con nuestros pacientes. Dice el artículo 88, el psicólogo no debe servirse de la información profesionalmente adquirida, mire qué interesante es esto, en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del consultante. Esa información que usted recibe de ese cliente es sagrada. Esa información no tiene que sacarle provecho en cuestiones personales o utilizarla para otra cosa que no fue para lo cual esa persona llegó y para saber qué es lo que le pasa y para poder ayudarla. El artículo 89 dice que los psicólogos deben preocuparse y velar porque la psicología solo pueda ser ejercida por profesionales competentes y quienes estén en su práctica profesional supervisada de manera que puedan ofrecer servicios serios y confiables. No debe permitir que otros individuos ajenos se responsabilicen de los métodos y técnicas que emplean. Un psicólogo no le puede decir a un asistente que no sea de su profesión, a un asistente que sea
ajeno a lo que está realizando, que le ayude a hacer a interpretar sus exámenes, a revisar las pruebas. No puede. Y ya se ha dado mucho que están utilizando a otras personas de otras profesiones para que les ayuden a algunas personas a hacer el trabajo. Y eso no conviene ni es ético. Pero aquí nos está previniendo para que nosotros no lo hagamos. Y por otro lado, el artículo 90 dice que el psicólogo debe firmar informes, pericias y psicodiagnósticos solo cuando los haya efectuado, realizado y o supervisado en forma personal. Con otras palabras, jóvenes, yo no puedo firmar un informe que hizo otro colega. O porque me diga, que yo no estoy colegiado, pero usted sí está colegiada, podría hacer el favor para que tenga validez este informe, pues pasarle el... No, no lo hice yo. No lo puedo firmar. Yo solo puedo firmar los informes que yo redacto, que yo evalué, que hice, y los que hacen mis estudiantes, mis practicantes de 800 horas que superviso aquí en el centro. ¿Por qué? Porque estoy bajo la supervisión de ellos, viendo el trabajo que están realizando, entonces cerciorándome que lo que están diciendo es lo correcto. Esta sí queda bien entendida, ¿verdad? Este artículo. Sí, licenciada. Vamos a ver, voy a tratar de irme a otro aquí, pero creo que es importantísimo porque dicen algunos estudiantes que uno les enseña a hacer informes, les enseña a evaluar, les enseña a intervenir, pero no les enseña a cobrar. Pero aquí el código nos dice que los honorarios, dice en el artículo 91, los honorarios se establecerán convencionalmente sin que puedan ser inferiores a las tarifas mínimas contempladas en el arancel del Colegio de Psicólogos de Honduras. Eso lo hablamos un día del arancel, este arancel que yo tengo en mi mano. Pero dice, solamente en casos muy calificados se podrá cobrar honorarios menores. ¿Que entienden este artículo, jóvenes? ¿Están entendiendo ustedes este artículo que les leí? Vamos a ver Delmi Ochoa. Buenos días, licenciada. Buen día. Por mi parte sí lo entiendo, o sea, usted no puede, un psicólogo no puede cobrar más de lo que una persona pudiese tener, porque a una persona de bajos recursos económicos no se le podría pedir el precio, aplicar el arancel que está estipulado en el código, porque no tiene la capacidad para poder hacerlo, el pago. Sí, pero aquí Sí. Delmi amerita, sí. También ¿Quién iba a decir podría algo? aplicar, como por ejemplo, vea, que llega un funcionario a la clínica y yo sé que gana bien, entonces a mí me establece que, por decirle, yo no lo sé, ¿verdad? Pero poner lo que gana, perdón, que la consulta se cobra 1,000, y eso dice el arancel, ¿verdad? Pero yo sé que ese funcionario gana más, entonces yo decir, no, a él le voy a cobrar 1,500 o más de lo que me establece ahí, y que solo en casos extremos, por decirlo así, que yo sé que una persona necesita la intervención psicológica y que no tiene para pagarlo, o sea, yo no establecería las cuotas, el precio que sale ahí, sino que un precio considerable o menos. Sí, pero es que aquí lo que nos está diciendo más bien es lo contrario. Dice, los honorarios se establecerán convencionalmente sin que pueda ser inferiores, dice, inferiores a las tarifas mínimas contempladas en el arancel del Colegio de Psicólogos de Honduras. Ajá, que ya hay una cuota establecida o un valor ya está establecido, que es lo que se debe cobrar por cada actividad que se realiza, y que no debe ser inferior a lo que dice el arancel. Pero nos deja ahí un campo abierto porque nos dice que solamente en casos muy calificados, se podrá cobrar honorarios menores.
No está hablando de mayores, está hablando de menores. O sea, que si usted le quiere cobrar menos, no siempre puede hacerlo, sino que en casos muy, pero muy calificados. Y la verdad que nosotros en nuestro país, con nuestra condición, sería inhumano, injusto que uno, porque el arancel no dice, pero dice en casos calificados. Y aquí en Honduras todos los casos están calificados y hay gente que no puede pagar. Entonces eso es un caso calificado. No dejar de atender a una persona que no puede pagar porque el arancel dice que tengo que cobrar lo que es. No sé si lo comprendieron. También creo que aquí en Honduras pasa mucho, que también hay empresas que quieren que el psicólogo cobre menos de lo que, o sea, una empresa de alto nivel bien puede pagar lo que se paga para ejecutar pruebas a algunas personas. Entonces me parece que hay lugares donde le quieren pagar menos al psicólogo de lo que deberían. Y entonces en este artículo también como que nos quiere decir que el hecho de que el país, o sea, la mayoría de personas tengan bajos recursos, tampoco es que uno va a regalar su trabajo. Es correcto, sí. Ajá, porque, o sea, sí dice de lo que estaba diciendo usted, de que hay muchos casos donde el paciente no puede pagar, pero creo que uno puede llegar a un acuerdo. Igual en la entrevista, pues uno se da cuenta más o menos las posibilidades que tiene el paciente y pues a uno tiene que ser un poco flexible. Pero en el caso de que venga alguien, como decir, un diputado, alguien que yo sé que gana muy bien y me pide, por ejemplo, que venga y le realice una prueba a su hijo, o sea, yo venga y le cobre lo que se supone que se deba cobrar, y entonces venga él y me diga como, no, dame rebaja, que no sé qué, creo que eso ya es un poco fuera de lugar, porque uno tampoco no va a regalar su trabajo. Sí, es entendible lo que nos está hablando Alejandra, de no, yo sé que todo el que estudia es porque quiere tener una profesión, una carrera con la cual pues sostenerse y que necesita tener un ingreso. Todos necesitamos tener un ingreso. Y nadie está, pues yo me imagino que la mayoría de las personas no están dispuestas a regalar su trabajo, pero hay casos excepcionales. Hay casos excepcionales donde uno sí puede hacer este tipo de concesiones y es una cuestión voluntaria, pues no va a ser que usted todos van a estar dispuestos a hacer de gratis su trabajo, no estamos diciendo eso, sino que en algunas circunstancias especiales amerite ese apoyo y esa ayuda, pues entonces usted lo puede realizar. Licenciada, buenos días. Sí. Yo conocí a una psicóloga que ahorita en pandemia, ella hizo voluntariado, ¿verdad? Para atender por teléfono a personas. Yo creo que no necesariamente cobraba. Ya para las pruebas que tenían que hacerse, pues las personas podían dar como mínimo una cantidad valorizada, ¿verdad? Porque eran para las pruebas, pero de ahí todo el seguimiento, ella lo daba gratis. Sí, María Luisa, en Sí. estos 2 años de pandemia, 2 años y medio que llevamos ya, no solo un psicólogo, es que se unió un grupo de psicólogos prestando sus servicios profesionales ad honorem en línea para poder amortiguar el golpe que estaba y todas las heridas que las personas estaban viviendo por pérdidas de sus seres queridos, por temor, por muchas situaciones. No solo un psicólogo, o sea que se hizo un equipo de trabajo ad honorem. Bueno, yo creo que hasta hace poco se dejó de ya ese programa y los psicólogos, algunos psicólogos decían, bueno, suspendámoslo porque necesitamos también sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos el que pagaba su clínica, bueno, yo necesito pagar mi clínica, yo necesito pagar el alquiler. Entonces suspendamos esta ayuda que estamos dando porque yo ya me siento como que necesitaba ese ingreso. Pero lo hicieron no solo un psicólogo, mucho, a mí me consta desde el Colegio de Psicólogos se unieron y muchos psicólogos trabajando en línea.
Ajá, que no es que vamos a estar cerrados para no ayudar a las personas. Vamos a pasar al secreto profesional, que tanto hablamos nosotros en las clases del secreto profesional. Y es que casi siempre decimos, bueno, ¿cuándo vamos a romper el secreto profesional? Si yo les pregunto a ustedes, yo sé que más de alguna de ustedes me va a contestar. ¿Cuándo debemos romper el secreto profesional? Cuando es una Liz, causa penal. Y cuando se pone cuando el poder es, de la vida de Con las otra persona. personas. dice Gloria, cuando es una causa penal. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Cuando se Sí, está pone en bien. riesgo la vida de otra persona. ¿Cuándo hay? Cuando se pone en riesgo la vida de otra persona. Y Cuando la se del pone en mismo riesgo- paciente. Li. Y la Por del el mismo mismo paciente. Sí. Muy bien. Todo lo que han dicho es correcto. Ahora escuchemos lo que nos dice el Colegio de Psicólogos a través de su código. Dice el artículo 95, el psicólogo tiene el deber de guardar secreto de todo conocimiento obtenido en el ejercicio profesional, protegiendo la seguridad y la honra de los consultantes y su familia, garantizando la respetabilidad del profesional, cualquiera sea el ámbito en el que se desempeñe. Eso dice el artículo 95. El 96 dice que el psicólogo no debe intervenir en asuntos que pueden llevarlo a revelar conocimientos amparados por el secreto profesional. Ve que ahí ya no salimos de lo que estamos acostumbrados a decir y a escuchar. Pero Ya hay no una se está excepción llamando. hay una excepción en ese caso. Cuando es Ajá. llamado, es requerido, ¿verdad? Por un juez, porque es necesario para el esclarecimiento de un juicio, ¿verdad? Entonces, si es requerido para ir a ofrecer una declaración bajo Sí, fundamento. Entonces, ahí sí no Gloria, puede decir que no. ahí entra el aspecto legal, Gloria. Así es, sí. Ahí es donde entra en aspectos legales, porque cualquier requerimiento por la corte, como ellos tienen la autoridad para hacerlo, nadie se puede resistir. Entonces, todo lo que es legal cae en esto. Pero si por simple intervenir en asuntos que no son legales y lo va a llevar a revelar la información, es mejor que se abstenga de participar. A eso se refiere el artículo. Quisiera acotar algo, licenciada, ¿Sí? en este aspecto, Miguel, que tocamos este tema de la ética. Nosotros en psicología llevamos una clase de ética, pero ¿Sí? el Todos la profesional llevamos. que nos la da es un filósofo, ¿verdad? Que no toca realmente lo que es la ética en el nivel de la psicología, ¿verdad? A mí no me pareció esa clase, ¿verdad? Porque no me hablaba de la ética psicológica, ¿verdad? No como ahorita que la estamos tocando con código en mano, con ley en mano, ¿verdad? Y la estamos conociendo, en qué debemos y en qué no debemos, ¿verdad? Participar. Sí. Eso, a mí me gustaría que alguien de las personas, la coordinación o algo de la carrera, pues viera ese punto de la ética psicológica, que allá abajo en el segundo piso nos imparten un filósofo, ¿verdad? Y nos habla, sí, nos da conocimiento, pero no acerca de esto. Esto es bueno, porque aparte de todo, tenemos que saber que hay una ley de colegiación profesional obligatoria, que a todos los profesionales se nos obliga, mediante ley, a inscribirnos a un colegio de nuestra disciplina. Por ejemplo, en el colegio de abogados, el colegio de psicólogos, de administradores de empresas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Es bueno, todos debemos de saber que tenemos que colegiarnos. No es porque sí quiero yo colegiarme, no, es que debo que colegiarme. Gracias, licenciada. Sí. Gracias, Gloria. No voy a entrar en tanto detalle en cuanto a
a esto que Gloria nos está exponiendo. Solo quiero aclararles algo. Esa clase de ética se llamaba ética psicológica. Y por años le estuvimos dando nosotros aquí desde psicología. Yo di la clase de ética mucho tiempo y otros maestros la dieron mucho tiempo. Hasta hace poco es que esa clase, filosofía la volvió a reclamar, porque es que esa clase está, la ética aparece originalmente en el pensum académico de filosofía. Entonces, al pertenecer ética a filosofía, ética le había cedido el derecho a psicología de dar su ética psicológica. Pero hace 1 año, 2 años atrás, que filosofía reclamó su clase, porque le corresponde a ellos. Entonces, no puede, mientras no se apruebe el nuevo programa, porque creo que en el nuevo programa está considerada, no puede, porque no puede interferir una carrera en otra. Pero muchos estudiantes tuvieron el honor, digo yo, de recibir ética psicológica desde un maestro de aquí de psicología. No es que no se haya pensado ni se ha hecho, es que es una cuestión legal que se está librando. Pero sí tiene razón Gloria, porque un filósofo nunca nos va a enseñar desde la propia disciplina de la psicología, sino que enseña en general desde la filosofía. Por eso hoy sí lo estamos viendo desde la psicología. Estamos viendo ética desde la psicología. Por eso creo que amerita que este tiempo lo dispongamos, y ya quisiéramos tener más tiempo, pero tenemos que discutir estos elementos importantes que ustedes les van a librar de cometer errores cuando sean profesionales. El artículo 97 dice que la información recibida en sentido profesional solo puede revelarse tras la más cuidadosa consideración, cuando existe un peligro claro e inminente para sí mismo, para un individuo y para la sociedad. En ese caso, únicamente con los profesionales apropiados o a las autoridades públicas pertinentes. No es que lo van a andar divulgando con cualquiera, no. Es hacia dónde procede revelar esta información. Las condiciones bajo las cuales no se mantendrá el secreto. Escuchen esto. ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales no se mantendrá el secreto profesional y que, conforme a lo establecido por la Asociación Americana de Psicología, la APA, son las siguientes? A. Abuso sexual infantil o abuso físico en un adulto mayor. En estos casos no se aplica la confidencialidad y el profesional está obligado a denunciar estos casos o a dar aviso a la policía. Aquí, en estos casos, ya entra la implicación legal. Cuando es algo legal, que era lo que Gloria estaba apuntando, nosotros no podemos quedarnos callados. Mire qué delicado es el trabajo que hacemos los psicólogos. Cuando nos llega una mamá, por ejemplo, y nos lleva un hijo o una hija, para que nosotros le demos ese acompañamiento. Y de pronto nosotros en el proceso descubrimos que hay un abuso sexual. Y descubrimos que ese abuso sexual es por parte de su padre, o por parte de un hermano, o por parte de un tío, porque los mayores abusos sexuales son por parte de la familia. Son los menores los que son por particulares. Y usted como psicólogo, qué delicado es, ¿verdad? Que usted se quede callado y que por omisión usted vaya a ir a dar allá donde lo que estamos hablando, donde nadie quiere ir. Entonces, en esos casos, me gustaría escucharle. ¿Qué harían ustedes sensatamente? Porque mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy peligrosos, en los cuales, si usted no sabe hacer este trabajo y si usted no sabe de qué manera va a hacer esta denuncia, también usted puede correr riesgo de su vida. Entonces, escucho. Vamos a preguntarle a Kevin Rivero.
¿Qué me puede decir Kevin? ¿Qué haría usted en ese caso, Kevin? ¿Está Kevin ahí? ¿Me escucha, Alec? Sí, le escucho. Pues personalmente lo que haría sería mantener el secreto, ya está. Ah, y si después lo descubren y dicen que el psicólogo sí sabía, pero que no hizo nada. Bueno, o sea, ante la ley no es que tenga ningún problema realmente. Si me citan para que hacer un testimonio, entonces diré lo que tenga que decir, pero creo que es parte de la relación con el cliente, sea más agradable o menos agradable. Pero es que la ley me dice que yo no me tengo que quedar callada cuando hay un abuso sexual, que tengo que hacer algo. Bueno, Mire, en protección, el menor, en primer lugar, o el psicólogo tiene una parte activa. Para muy mí, activa. sí. Fíjense que, como les decía, uno tiene que aprender a ser muy sensato cuando quiere lograr esta denuncia. En mi caso, yo lo que hago es que lograr que la madre denuncie cuando el papá es el que está abusando al hijo. Sí. Y lograr que esa mamá me traiga el documento de la denuncia firmada por las autoridades donde ella fue y puso la denuncia y ya eso, y yo lo dejo en el expediente. Pero hay que lograr, hay que trabajar, como psicólogos sabemos hacerlo, para lograr que sea ella quien vaya a poner esa denuncia. Porque Licenciada, mire, ¿sí? en mi caso, yo sí pasé el proceso de lo que usted está diciendo y la psicóloga del Médicos Sin Fronteras no, bueno, nos dio el seguimiento, ¿verdad? Y fue con mi hermana. Mi hermana sufrió un abuso sexual y ella tiene un retardo moderado. Y ella nos dio todo el seguimiento y hasta lo puso en el expediente, pero primero nos dijo que teníamos que denunciar. Es porque correcto. Y después ella nos dio todo el seguimiento después, a 6 meses después. Pero ya incluso la fiscal, la psicóloga que nos miró, ella fue a testificar en el caso cuando íbamos a juicio. Entonces, todo el seguimiento que ella da, después que ella ya tiene el documento a mano de la denuncia. Sí. Entonces, ven ustedes que el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo muy delicado. Licenciada, Pero que, ¿sí? creo que el problema sería ahí si, digamos, el papá es el que comete el abuso y la mamá no quiere aceptarlo. ¿Cómo sería en ese caso? Es que ese es el punto, porque a eso iba, que hay muchas mamás, muchas esposas, que ante un acontecimiento de esta índole, quieren callar o prefieren a la pareja más que al hijo, ya se han visto casos. Pero ¿qué pasa? Si la mamá no denuncia, entonces sí tiene que denunciar. Entonces allí sí al psicólogo le corresponde. Porque el psicólogo tiene que decirle a la mamá, si usted no lo hace, entonces lo tengo que hacer yo. No me queda otra alternativa, lo tengo que hacer. Porque Licenciada, si yo... ¿verdad? Sí. A veces cuando la mamá no quiere, puede ser un familiar. En mi caso fui yo, porque mi mamá, como sufrió violencia doméstica y una prima, fuimos a denunciarlo. Entonces, es válido que otro familiar que sepa del caso denuncie. Perfectamente. Peor esa niña que tiene un retrasito mental. Ese caso es peor todavía el asunto. Sí, exacto, sí. Sí. Ahí es más complicado. Bueno, bajo ninguna condición debe existir un abuso, ¿verdad? Bajo ninguna condición. Pero cuando hay situaciones especiales, se torna más complicado para la persona, para el abusador. Recuerde que ya cuando... ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que el paciente sea la persona que ha cometido un abuso, ¿qué procede a hacer en ese caso? Disculpe, no le escucho bien. Cuando es el paciente, dice. Cuando el paciente es el que ha cometido el abuso, ¿qué se debe hacer?
Cuando el paciente ha cometido el abuso, ahí se torna más difícil. Y es muy, muy complicado y muy, bueno, a mí nunca me ha tocado eso, de que un paciente me confiese que ha cometido un abuso. Casi nunca un paciente le va a decir a usted que ha cometido un abuso, muy difícilmente, porque él ya lo sabe, que si se lo dice, va directito, ya sabe a dónde. Entonces no se lo va a decir al psicólogo. Usted no se puede, como Se va a psicólogo no se presionar. puede convertir en juez y parte. Sí, entonces lo va a decir, le va a decir, le puede inventar otra enfermedad, otro mal, a menos que usted lo descubra, pero muy difícil se lo va a confesar, porque sabe que es una cárcel segura, una privado de libertad. Sería un caso atípico ese, ¿verdad? Sí, sería típico. Sí. Pero hay otro tipo de confesiones también que son legales y que se tiene que hablar con ellos y hacerles ver la realidad de lo que procede cuando hay ese tipo de confesión. También, no solamente en un abuso sexual tenemos que ser activos los psicólogos, sino en un secuestro, por ejemplo. Cuando han secuestrado a un niño y de pronto el niño aparece y usted es la primera persona que lo está viendo y lo ve que anda hasta con la ropa rota y todo, tal vez porque escapó ante los secuestradores. Y ahí, sin tocarle la ropa, sin bañarlo, sin cambiarle, sin hacer nada, usted tiene que dar parte a la autoridad. Ahí es una cuestión inmediata. Porque si uno se pone a hacer esas atenciones sin dar parte a la autoridad, también se puede convertir, lo pueden hacer que es cómplice. Hay que tener tanto cuidado en los trabajos psicológicos que hay que ilustrarse bien en este tipo de casos. ¿En qué otro tipo dice el secreto profesional? Cuando la salud mental está legalmente establecida. Es decir, cuando en un juicio se decreta que una persona tiene algún problema de salud mental o en los casos de custodia infantil, entre otros. A ese caso que se refiere ahí es cuando son declarados incapaces mentalmente. Sí. Y miren, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado porque a veces hay unas ofertas que le hacen a la gente que uno debe tener cuidado legalmente de no meterse a un problema. Y a veces puede ser como psicólogo, puede ser como persona afectada, y uno debe saber qué debe hacer y a qué le tenemos que decir que no. Porque le hacen unas ofertas un tanto feas a uno. Yo recuerdo hace unos 2 años, creo que fue, no, hace más. Cuando yo fui secuestrada, a mí me obligaron a ser testigo protegido. Y no hay testigo protegido. Mentira eso. Entonces yo me negaba a ser testigo protegido. Pero usted sabe que, y Gloria lo sabe desde el ámbito legal, que hay casos en los cuales el testigo protegido, el testigo no tiene opción a no ir a testificar. Cuando se convierte, por ejemplo, en el caso que le dispararon y perdió un ojo un policía en la acción. Entonces ya se convirtió la situación en un caso que yo no me podía negar. Pero yo me negaba porque yo tenía temor, porque el testigo casi siempre lo termina muerto, ¿verdad? Y me decían a mí que me declarara, que la única forma en que yo podía dejar de ir a ser testigo es que me declarara incompetente mentalmente. ¿Se imagina usted lo que significa eso? Sí. Declararse mentalmente incompetente. Hubiera arruinado mi vida para siempre. Porque para todo hubiese sido yo incompetente mentalmente. A una muchacha hace poco de La Esperanza o Intibucá la asesinaron siendo testigo protegido.
¿verdad? Es que no hay Aquí- protección. Aquí no hay protección para esos casos así. Es mentira. Es No, no mentira. hay protección. Porque muchas veces se ha jugado tanto con la justicia que desde el mismo juzgado ha habido muchas veces que les informen. ¿Y quién es fulano? ¿Se acuerda cuando les ponían unas gabachonas, unas cosas así que parecían No, a mí me la monjes, pusieron. A mí me la pusieron. que no se conocían, pero se daban cuenta quiénes eran? ¿Mm? Porque les ¿sabe decían. cuál es? Mire, yo lo viví y fue una escuela para mí. Yo ahora lo puedo contar para evitarle a otro. Por ejemplo, a mí me dijeron que me iban a distorsionar la voz para que no reconocieran quién era. Y mentiras, a la hora de la hora, sí, la gabacha sí me la pusieron, esa que dije Gloria. Pero la voz era la mía. Era intacta mi voz. Entonces, pero lo que yo quiero, el aprendizaje que yo quiero que les quede a ustedes en esta mañana es que uno no se tiene que prestar a decir mentiras en ninguna circunstancia que a usted se le presente, aunque sea para salvaguardar su vida. No nos prestemos a decir mentiras porque tarde o temprano van a salir a la luz. Va a salir a la luz, la mentira dice que tiene pies cortos. Entonces, es importante que digamos siempre la verdad en el trabajo que hacemos. ¿Cuándo dice que hay que romper el secreto? Cuando por disputas entre pacientes, el privilegio de la confidencialidad no aplica cuando dos personas están presentes en la misma sesión por un litigio o cuando van enviados por un juez. Ahí está, mire Gloria, ahí está la parte legal. Ahí uno ni se mete. Disputas entre pacientes y terapeutas no aplica si el paciente demanda